este paquete entran también, por cierto, los obispos peruanos, que sabían de esto y nunca dijeron nada. Estamos enlazados con Pedro Salinas, periodista que no necesita presentación, que en realidad estábamos tratando de entrevistarlo desde la semana pasada por otro tema que tiene que ver con la Iglesia Católica y con decisiones del Papa Francisco y que tenían que ver con la disolución del sodalicio de vida cristiana, pero esto inevitablemente vamos a hablar de lo otro también. Pedro, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, Nicolás. No, gracias a ti por la invitación. Comencemos, Pedro, por favor, por el tema de Juan Luis Cipriani. ¿Cuál es tu juicio sobre esto que ha revelado el diario El País y sobre lo que podría implicar de aquí para adelante? Bueno, yo creo que la vanidad y la arrogancia y la altanería de Juan Luis Cipriani le jugó en contra. Él tenía un precepto penal que le prohibía pisar suelo peruano debido a estas acusaciones que fueron presentadas directamente al Papa en el año 2018. Que fue la raíz por la cual, la razón, perdón, por la cual el Papa Francisco, una vez cumplido los 75 años, el 28 de diciembre del 2018, se le acepta inmediatamente, algo que es inusual en casos en los que el obispo que cumple los 75 años, si está lúcido, si está bien físicamente, usualmente, y está haciendo una buena labor, usualmente se le da un respiro que puede irse hasta los 80 y pico años, ¿no? No ocurrió así. De hecho, Cipriani, curiosamente, aceptó rápidamente y sin chistar la sanción disciplinaria. Ojo, no fue un proceso canónico, o sea, no fue un proceso judicial, y en consecuencia se quedó viviendo entre Roma y Madrid porque el precepto penal era explícito en el sentido de que no podía hacer declaraciones públicas, no podía usar símbolos cardenalicios y no podía regresar al Perú. Claro, una vez más, la vanidad y la arrogancia por ser condecorado, por regresar al Perú, por volver a tener algún tipo de injerencia política entre sus amigos de extrema derecha, le jugaron en contra y la medallita que le regaló Rafael López Aliaga terminó convirtiéndose en una estaca y su amigo Rafael López Aliaga, sin desearlo obviamente, se convirtió en su enterrador, literalmente, ¿no? Claro. Eso, en síntesis, es lo que ha pasado. Claro, porque, o sea, Rafael López Aliaga ha reiterado su amistad y su confianza, ¿no es cierto? Estamos poniendo en pantalla precisamente el mensaje que ha publicado en la cuenta de X y dice que es una difamación, ¿no? No es ninguna difamación. No, lo que habría que saber, Pedro, es si él sabía. Es decir, ¿sabía Rafael López Aliaga que había sido sancionado? Yo, por lo que se ve, parece que sí, ¿no? Mira. O sea, en el Opus Dei todos sabían. O sea, todos los que no somos Opus Dei o no somos de misa de domingo, cuando Cipriani desaparece del escenario público, del escenario político, de la noche a la mañana, porque eso fue lo que ocurrió, fue prácticamente abducido, como si hubiese sido abducido por extraterrestres, ¿no? Cipriani desapareció de la faz del suelo peruano. No se supo más de él. Trató a través de incursiones cuasi clandestinas en algunos medios en España hablar indirectamente de algunos temas políticos y punto. Exitosa. Eso ahora sabemos que fue porque había un precepto penal. Estas acusaciones, reitero, se plasmaron hacia mediados del año 2018 y me consta, porque yo, junto con Rosa María Palacios y junto con
el chileno Juan Carlos Cruz, ayudamos a la víctima a tramitar esa denuncia ante el Papa Francisco. Fue finalmente Juan Carlos Cruz el que se la entrega en julio del año 2018 y el Papa actuó, y actuó decididamente. Y en el 2019, o sea, digamos... tú fuiste, es decir, ¿cómo se establece el contacto? Porque yo lo que había entendido es que el denunciante, la víctima, toma contacto con el país a través del equipo de investigación, pero no es así, son ustedes, o sea, tú participas personalmente en recibir la denuncia y en ayudar a esta persona a hacerla llegar al Papa. Yo se la entregué en julio del 2018 en físico a Juan Carlos Cruz, cuando Juan Carlos Cruz vino a Lima a participar en un foro en el Teatro de la Plaza cuando se estaba poniendo en tablas la obra San Bartolo. ¿Qué cosa? Ahora, esto... Además, todo eso está contado acá en este libro que salió publicado en diciembre del 2022, Sin Noticias de Dios. Claro, ahí salen los nombres cambiados, la víctima la bauticé con el nombre de David, Cipriani no era Cipriani, era Monseñor Camilo, jugando un poco con la figura que ya Jaime Bailey había publicado en el año 2021, donde lo llama Cienfuegos. Pero sí, esto es una historia larga. Claro, ahora, ni Rosa María ni yo hemos comentado nada sobre el asunto porque la víctima nos pidió reserva sobre el caso. Pero ahora, claro, lo que ha sido tremendo en relación a la víctima detalles, es en la investigación y o sea, se habla de que había por lo menos 60 mensajes entre insultos y amenazas provenientes, entiendo, fundamentalmente de gente del Opus Dei, pero incluso de gente de la familia del denunciante. Es decir, diciéndole vas a hacer un apestado, o sea, amenazándolo sobre las consecuencias. Las amenazas eran de un amigo suyo, él tiene un entorno de amigos del Opus Dei. Y los opusdeístas suelen ser tan beligerantes como los sodálites o cualquiera de estos grupos de similares características. Y yo no he visto 60, he visto sí una decena de amenazas, ataques, insultos, adjetivos denigrantes y un hostigamiento que espero no se esté dando en este segundo. Lamentablemente, quien o quienes deberían sacar cara por la defensa de la víctima son los obispos peruanos, pero que, como hemos visto ya en el caso sodalicio, nos han tocado una casta de obispos indolentes, cobardes, apocados, que en los momentos en los que se tienen que poner del lado de las víctimas, se esconden, ¿no? De pronto desaparecen y sus voces, que son importantes en este segundo, no se hacen escuchar porque se hacen la pila, se hacen la caca en los pantalones cuando se trata de enfrentarse a alguien como Juan Luis Cipriani. Qué fuerte esto, Pedro, que nos estás contando, porque sí, pues he estado revisando de lo que habla la nota del País, es que la víctima con el que ellos pudieron finalmente tener contacto, Íñigo Domínguez, dice que entre el 2018 y 2022 en el recuento que se ha hecho hay 60 páginas de mensajes, de amenazas, ¿no es cierto?, para tratar de pedirle que se calle o amenazarlo con las consecuencias. Y eso es lo que resulta, yo llamaba la atención ahora, a mí me parece que hubo gente que se ofendió por el uso irreverente de imágenes sagradas, ¿no es cierto?, en la obra María Maricón, ¿no es cierto?, y hubo hasta manifestaciones. Sí.
por Dios, ¿va a haber esta indignación también por esto? Mira, la sociedad peruana es una sociedad muy conservadora. No estoy hablando de todos los católicos, pero sí estoy hablando de una facción católica de ultraconservadores extrema, aliada a esta suerte de extrema derecha y de viejos lesbianos que tenemos. Y una de las cosas que les caracteriza es la hipocresía, ¿no? Cuando realmente hay una persona que en este segundo requiere apoyo porque tú crees que esta persona que ha hecho la denuncia ha ganado algo en su vida, no, ha tenido unos cojones que yo realmente admiro para plantarle cara a un personaje, a un figurón intolerante, intransigente, prepotente, abusivo, como Juan Luis Cipriani, que además tiene toda una red, ¿no es cierto?, que lo apoya, de hueleguizos, de acólitos, porque es de alguna manera el referente moral de esta derecha hipócrita que cuando tiene que defender a las personas vulnerables, no lo hace. Les importa un carajo, les importa un rábano. Y eso hay que denunciarlo y hay que señalarlo. Y en este paquete entran también, por cierto, los obispos peruanos, que sabían de esto y nunca dijeron nada, ni se acercaron tampoco a la víctima, salvo un jesuita nombrado por el propio Papa Francisco para recibir que el testimonio. acompañe, para que acompañe a la víctima en el proceso y justamente ayudarla si es que estos ataques volvían a repetirse. Pedro, te agradezco mucho por habernos atendido.